Buenas, buenas. Hoy es martes 23 de septiembre de 2025. Estamos acá en un nuevo Wayful Talk. Bueno, un poco tratando de asimilar lo que nos dejó Powell la semana pasada. Una semana que termina de hablar Powell la semana pasada y esta semana tenemos el PCE por delante. Acordémonos, el PCE que es otro formato de medir la inflación, diferente al CPI, que es más parecido a nuestro IPC, pero es el que sigue la Fed. Así que veremos si esto empieza a acompañar o no, pero para analizar un poco lo que nos dejó la reunión de la Fed de la semana pasada, lo tenemos ni más ni menos aquí, a Martín, claramente. Hola Martín, ¿cómo ¿Qué estás? pasa, Carto? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, feliz de recibirte y también, digamos, de escucharte un poco esto, porque hasta donde nosotros sabíamos había dos mandatos, ¿no? Había dos mandatos, que uno era, bueno, que la inflación tenga cierto control, encarrilada, y por el otro lado la parte del empleo, que es la pata, digamos, de crecimiento o no, ¿no es cierto? Pero ahora apareció un tercer mandato. ¿Cómo es eso? Sí, primero que nada, ya sumándole a lo ridículo de dos mandatos contradictorios, muchas veces totalmente contradictorios. Imposible de cumplir al mismo tiempo casi. Sí, se le estaría sumando un tercer mandato, que el único banco que lo tiene en el mundo actualmente es el de Japón, que es el de mantener unas tasas de interés largas más bajas. Nosotros siempre que hablamos de tasas de interés y la Reserva Federal hablamos de las más cortitas. La Reserva Federal pone la plata mediante la cual los bancos se prestan dinero entre ellos básicamente, pero no tiene influencia sobre las tasas de interés más largas. Mientras más años, menos control tiene la Reserva Federal. ¿Y qué sucede? Si bien los bancos se financian a un día, las empresas y las personas se financian a 10 años. Por eso tanto el foco que se está intentando poner a la tasa de interés a 10 años. ¿Qué sucede? Cuando el mercado espera inflación hacia adelante, las tasas de interés las largas quedan clavadas arriba o tienden a subir. Y lo que está buscando Estados Unidos es que baje toda la curva entera. Esto se puede hacer de manera muy sencilla, al menos en papel, que es con los bancos centrales comprando bonos, comprando todo bonos a lo largo de la curva hasta que pone presión bajista en los precios. Lo cual me parece que es un error conceptual gigantesco, porque ven el tema al revés. Los bancos centrales ven que las tasas de interés altas hacen que tengas crecimiento bajo. Y es al revés, vos tenés tasas de interés altas porque se espera crecimiento alto. En los países donde se espera crecimiento bajo, la tasa de interés es baja, por ejemplo Japón. Bueno, pero Japón estaba teniendo este tema porque Japón quería recolocar su deuda y justamente los bonos que menos, digamos, demanda tenían eran los bonos largos. Sí, el mercado ya en un momento le empezó a decir ya no quiero más bonos a 30 años porque probablemente dentro de 30 años esto sea un cráter humeante. Así que se le empezaron a correr todos y te empiezan a pedir bonos mucho más cortitos. Hoy en día Estados Unidos se está financiando así, con la parte más corta de la curva. Si vos ves el vencimiento de Estados Unidos, es una pelota concentrada en los plazos cortos y a medida que te vas alejando reduce muchísimo. Claro, es lo que veíamos al principio, ¿no? Siempre que decíamos cómo se resuelve este enigma de que casi un tercio de toda esa deuda vencía este año. Lo ideal, lo que Estados Unidos quiere y lo que desearía con toda su alma es que le refinancien a muchos años, pero el mercado no te lo está diciendo y ahora además está buscando lo contrario, está buscando que las tasas bajen. Así que, no sé, se financiará perpetuamente en los tramos más cortos como Argentina. Yo estaba pensando porque esto de alguna manera lo empezó a armar un poco Janet Yellen, ¿no? Que hacía ese swap con bonos cortos. Sí, había aflojado mucho durante la época de Biden y se volvió sobre todo en el último año de la administración Biden, que ya el mercado le empezó a repudiar la deuda más larga, no le quedó más alternativa que volver a los tramos cortos y ahí estamos ahora muy concentrados en los tramos cortos. Bueno, esto, digamos, me parece que es todo un tema porque justamente estos recortes de tasa no alcanzan, digamos, para paliar ese enorme, por eso terminan siendo gasto público. No, porque la idea cuando vos recortás la tasa, más cuando Estados Unidos tiene concentrado tanto en los tramos más cortos, vos te vas a financiar efectivamente a tasa más baja, pero lo que quiere Estados Unidos es que toda esa pelota se corra. Vos cuando bajás la tasa corta, desincentivás a todo ese dinero que está en corto plazo que se ponga a buscar plazos un poco más largos. El problema de esto es la gente que está hoy en día metido en dinero a muy corto plazo, gente que está buscando ingreso, una tasa segura. Cuando vos te empiezan a bajar la tasa de corto, lo primero que decís, bueno, me voy y me corro 1 o 2 años. Pero esto mismo el mercado ya lo vio hace mucho, se está esperando que bajen las tasas, entonces si vos ves la curva de Estados Unidos, ves que hace así, pega un
una bajada muy grande porque hay muchos inversores que ya se corrieron y están en la parte de 2 años y recién ahí te empieza a despegar. Así que como que el dinero no está teniendo un lugar a donde ir. Es por esto cuando recortás las tasas cortas, si el dinero no se corre a los tramos más largos de los bonos, tenés una burbuja en el mercado de capitales porque mucha parte de ese dinero termina en el mercado de capitales. Gente que no quisiera buscar riesgo, pero no tiene otra opción porque no tiene forma de generarle tasas a su dinero. Ahí podríamos tener una inflación en el mercado de capitales que no se puede, digamos, ver, lo mismo en el mercado real. Exactamente, vas a ver que simplemente en el mercado se pone más y más caro, mientras que todo se vuelve más caro a tu alrededor. Se vuelve más caro el mercado de capitales como se vuelven más caro tus cosas. Pero digo, un poco lo que estamos viendo, porque estamos viendo un despegue, por ejemplo, la otra vez lo marcaba vos con el Shops Opening. Sí, tremendo. Hay una desconexión tremenda entre lo que sucede en el mercado de capitales y lo que sucede en la economía real, se ve clarísimo. Digo, contalo si querés, pero de alguna manera lo que estamos viendo es que siempre cuando bajaba, digamos, la oferta de nuevos empleos, ¿no? Veíamos que el mercado hacía había una correlación muy fuerte y muy marcada desde el año 2000 más o menos, que se mide. Claro, no es porque no estuviera más atrás la correlación, sino que simplemente los datos los tenemos a partir del año 2000 y la correlación era perfecta entre la cantidad de job openings de oferta laboral y el mercado de capitales. Y a partir del 2023 se separa completamente y ves que el mercado de capitales va para un lado y los job openings van para el otro. En este orden, porque aparte lo mencionaste, Japón, pero la semana pasada otra noticia me pareció significativa que tuvimos es que Japón por primera vez empieza a abandonar un poco lo que nosotros sabemos, yo por lo menos aprendí con Bernanke, que era el quantitative easing, ¿no es cierto? Que de alguna manera es empezar a comprar activos de mercado que están medio flojos de papeles en Sí, es un poco técnico lo que es un QE y lo que no es un QE. Japón acá no lo está haciendo sobre bonos, sino lo está haciendo sobre ETF y sobre rates. Es un engendro muy raro. La idea original del QE es que vos tenés que comprar, perdón por lo técnico, non-performing loans, non-performing assets de bancos que estén performing. O sea, tenés que agarrar, vas a todo tu sistema bancario y le limpias toda la porquería que tiene dentro de esos todas las deudas que no pueden cobrar. Exactamente, eso lo absorbe el Banco Central. Como el Banco Central no tiene mark to market, o sea, no tiene que marcar el precio todos los días de eso, puede quedárselo infinitamente hasta que venza eso, y eso hace que te limpie la hoja de balance y los bancos se sientan más seguros para salir a prestar. Esa no era la idea original. Lo que está haciendo Japón es un engendro medio extraño, que es comprar bonos que están performing, lo cual no hace nada. No hace nada más que volcar dinero al mercado de capitales. Están abandonando, parece, un poco esa política. ¿Qué sucede? Este tercer mandato que quiere implementar la Fed es lo que hizo Japón desde el año 90, y efectivamente lo consiguieron. Toda su curva de bonos está súper deprimida en cuanto a los yields, pero tienen el problema que el mercado no se las compra. Entonces están abandonando ese programa, tal vez suelten un poco más la curva, se empiñe un poco más, y tal vez el mercado les diga, bueno, ya esta tasa me resulta un poco más atractivo. En lo que hace al plano geopolítico, lo que estamos viendo es que se está extendiendo, me parece, lo de Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque ya no vemos que, como pasó primero en Polonia, que habíamos dicho, bueno, capaz que fue un error por la cercanía de él, ¿no? Pero se está extendiendo a otra. Todavía no hubo un ataque, pero vemos que posiblemente se esté expandiendo o esté tanteando. Lo más probable es un tanteo. Hoy en día, una de las tantas cosas que ha cambiado en la guerra es que ya no tenés el factor sorpresa. Todo se ve y es muy público los movimientos de tropa y demás. De hecho, Ucrania, Rusia cuando invadió Ucrania, no es que no lo vimos, sino que estuvieron 2 años haciendo ejercicios militares en la frontera. Entonces se pensó que era un ejercicio militar más y no. Acá puede ser algo similar, o están probando qué hace la OTAN cuando ve objetos que no corresponden en un espacio aéreo, qué respuesta tienen, qué cosas se mueven. Polonia disparó jet de combate y salió a cazar esos drones. Sí. Lo que parece que ahora están tratando de usar drones para cazar drones. Sí, porque es completamente... Ahora Europa tiene que entender cómo se pelean estas cosas. Bueno, puedes usar un misil de $2 millones para bajar un dron de $1.000. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, hay que primero que nada reacomodar todas tus defensas para que sea económicamente viable pelear, si no a la semana te fundiste. Claro. Desde otro lugar tampoco vemos ningún tipo de avance con lo que pasa entre Israel y obviamente en Gaza.
vimos un reconocimiento de muchas de las potencias del Estado palestino. Me parece un conflicto que también tenemos que hablar. Esto me parece que es por diseño. Cuando se planearon los ataques del 7 de octubre, Sinwar en su momento era el jefe de Hamas, ahora ya muerto, y su sucesor, y su sucesor, y su sucesor también muerto. Pero lo que parece, los tipos estos no son, uno piensa que son tarados estos tipos, que son unos trogloditas, es gente muy preparada, muy inteligente. Lo que ha planteado Hamas, el objetivo de Hamas era ganar una guerra diplomática en el largo plazo. Los tipos sabían que Israel iba a contestar de la manera tan brutal que estamos viendo, que prácticamente iba a llevar todo al nivel del suelo, y esto es por diseño. Es la forma que tienen ellos de ganar leverage político, que es esto, que países ya serios y respetables te empiecen a reconocer. El objetivo de que lo reconozcan a Palestina como Estado es que tengan la famosa Two-State Solution, la solución de dos estados, que haya un Estado israelí y un Estado palestino. En su momento se ha estado cerca, con Yasser Arafat más que nada se estuvo muy cerca, después por distintos motivos se fueron cayendo. Hoy en día, ayer lo escuché a Netanyahu después de todos estos reconocimientos, decir que nunca iba a existir un Estado al este del río Jordán, básicamente que nunca iba a haber un Estado palestino. Pero bueno, la presión diplomática está y es enorme y está aumentando. Es tremendo. Bueno, en lo que hace estrictamente a Estados Unidos, ya adentro de lo que es Estados Unidos, tenemos un temón porque ahora en octubre nos quedamos sin plata. O sea, decir, tenemos un shutdown. Hay que cerrar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos, se discute el presupuesto, como está pasando también en Argentina, lo que se conoce acá, le decimos la ley de leyes, porque se discute el presupuesto. El asunto es que requieren una mayoría un poco más tradicional que lo que le pasó a Trump cuando tenía ese fondo de emergencia, donde tenía ciertas facilidades. Ahora esas facilidades no están, y lo que tampoco están son los acuerdos. ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo? Si un shutdown del gobierno, lo que sucede básicamente es que el gobierno federal cierra, quedan todas las partidas congeladas, puede funcionar durante un tiempito. Se usan para financiar algo que se llama el Treasury General Account, una cuenta que tiene el Tesoro mediante la cual recauda impuestos, y pueden ir tirando un par de días con eso, si no, a los 2 o 3 días se dejan de cobrar los sueldos estatales, todo lo que sea servicios, no sé, lo que gasta el Pentágono en defensa, todo eso se corta, todo lo que sea gasto del Estado se corta automáticamente. O sea, nosotros lo vimos, yo me acuerdo con Obama. Y funciona realmente, no es que suceda claro, realmente en la realidad. Digo, que, cierra. Sí, cierra realmente. Cierra realmente. Estado, sí. Me parece como fantástico. Suele suceder todos los años, o casi todos los años diría, que durante un par de días el gobierno queda pedaleando, generalmente alcanzan a cubrir con la cuenta esta del Tesoro, pero ha habido días que no, realmente ha habido, si mal no recuerdo, en la primera presidencia de Trump tuvimos como una semana con el Estado cerrado. Yo lo único que digo es que no se cierra el Estado en el momento que, digamos, se organicen los fondos para Argentina, porque lo que nos hemos enterado, digamos, recientemente, el viernes a la mañana, que pasamos de el infierno al cielo en Argentina con el anuncio de Bessent diciendo whatever it takes, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que sea necesario para asistir a Argentina. Sí, hace mucho no hablamos de Argentina, creo que la primera. No, debe ser la segunda vez, sí. Alguna vez de IPF. Me tengo primero que nada, yo en la parte doméstica no me meto, la gente que nos escucha probablemente sepa mucho más que yo respecto a lo que está sucediendo en Argentina. Y yo hago la salvedad que el tema lo pusimos por Scott Bessent, ¿no es cierto? Que ahora, a partir de ahora, es mi ídolo. Vos usaste el término whatever it takes, que lo usó él mismo, y esto no es una palabra que usó descuidadamente. En su momento, cuando Mario Draghi estaba luchando por el euro, ya por el año 2011, tuvo la crisis grande del euro. Lo que salvó el euro en su momento fue que Mario Draghi se paró de una conferencia de prensa y dijo: vamos a hacer whatever it takes dentro de nuestro mandato, fue la palabra que dijo, whatever it takes dentro de nuestro mandato para salvar al euro. Y simplemente mostrar tanta voluntad fue suficiente para hacer rebotar al euro y nunca terminaron teniendo un problema. Bessent usó la palabra whatever it takes y también dentro de nuestro mandato. Parecía que lo había leído. Que lo había copiado directamente. Entonces, ¿qué puede hacer el Tesoro de los Estados Unidos para ayudar a Argentina? La verdad que la cantidad de cosas que puede hacer es enorme.
Pero el asunto es que puede hacer algunas que no requiere del Congreso argentino, sí. Porque si esperamos algo del Congreso argentino, está terminado el gobierno. Acá hay un par de opciones que no. Todo lo que sea tomar deuda, eso no, porque va a tener que pasar por el Congreso argentino. Yo estuve viendo el último, el Tesoro de los Estados Unidos tiene una caja separada, que es este Exchange Stabilization Fund, que lo usa pocas veces. Yo estuve viendo, lo usa básicamente para darle plata discrecionalmente a sus amigos. ¿Quiénes son los amigos? ¿A quién le ha dado dinero desde esta caja a Estados Unidos? A Israel y Ucrania, en el tiempo reciente. Más atrás en el tiempo, y un caso bien parecido a Argentina, es lo que sucedió en México en el año 1994, cuando tuvieron el efecto tequila. Ahí lo que se hizo fue, primero que nada, Estados Unidos intentó darle, fíjense lo importante políticamente de todo esto, el objetivo de todo esto era que México no quebrara y que tuviera un narcoestado al lado, una anarquía inundando a los inmigrantes y demás. Entonces dijeron, vamos a rescatar a estos tipos como sea. Primero Clinton intentó ir al Congreso, no quería ir hasta este ESF, quiso ir al Congreso, el Congreso le dijo que no. Le estaba pidiendo en su momento 25 billions del año 94, que es mucho más dinero que ahora. El Congreso le dijo que no. Entonces Estados Unidos, viendo su amplísima caja de herramientas, dijo, bueno, ¿de qué caja de todas estas que tengo puedo sacar? Podría haber elegido otra, tranquilamente eligió esta caja que se usa en teoría específicamente para intervenir en mercados de monedas. Te lo hizo nombre, Exchange Stabilization Fund. Entonces, una de las opciones que podría hacer, una de las cosas que podría hacer el Tesoro sería la más divertida, la que yo espero que haga, pero no creo que haga, es el Tesoro se podría abrir una cuenta en el Banco Central de la República Argentina y ponerse a intervenir en el mercado de cambios de la Argentina. Comprar pesos. Básicamente, podría hacer eso tranquilamente, con muy poquito poder de fuego acá, te mandan el tipo de cambio a 100 pesos si quisieran, no lo van a hacer obviamente. Pero lo que los del carry trade, atención, los que hacen carry trade en Argentina, atención. A lo que voy es que el poder de fuego es obviamente infinito, le está yendo a pedir dinero al que tiene la máquina de imprimir dinero. Otra opción que no debería requerir pasar por el Congreso es que Estados Unidos te compre deuda que está performing en este momento, que está cotizando en 60 y pico de centavos, la puede comprar toda directamente, después ve si te cobra o no, puede no cobrártelo si así lo quisiera. Esas son las dos cosas. Bueno, otra cosa más técnica que no sé si se ha hablado mucho, vos al ser socio del FMI, el FMI te da periódicamente unos papeles que se llaman Special Drawing Rights, en castellano creo que le dicen derechos especiales de giro. Son unos papeles que vos no le podés dar al FMI a cambio de plata, pero sí se los podés dar a otro miembro del FMI a cambio de plata. Estados Unidos te puede tomar una pila gigante de esos papeles y darte dinero real a cambio, esa es otra de las cosas que podría hacer. Y no, bueno, también está lo del swap, ¿no? Que sería un swap de monedas también lo mismo. Ahora que Argentina no está imprimiendo dinero, resulta más atractivo. Los chinos te lo hacían sin demasiado sentido porque vos le dabas pesos y se le escurrían entre los dedos. Si el peso performea un poco mejor, incluso puede ser una operación que dé ganancia el Tesoro norteamericano. En el año 1994, mirá qué curioso, Clinton lo hace a dedo porque lo puede hacer a dedo, hace que este fondo le dé el dinero a México, y solamente con el anuncio de darle el dinero fue suficiente para terminar con la crisis. México no gastó $1 de todo eso que le dio Estados Unidos y se lo devolvió con intereses. Bueno, acá no terminó la crisis, pero por lo menos frenó, digamos, venía una inercia tremenda, digo, por lo menos acá la frenó la inercia. Por una cuestión de expectativa sí, y bueno, acá en Argentina es otro caso aparte, tenés el campo. Argentina, siempre que se habla de la máquina de dólares, Argentina tiene una máquina de dólares enterrada en el suelo que es el campo. Y el campo, si te liquida, ahora sin retenciones a los niveles que te va a liquidar, debería ser más que suficiente para terminar con la especulación, al menos a corto plazo. Si no les pareció divertido eso, les cuento que esta semana tenemos el PCI. ¿Y por qué les digo esto? Porque de alguna manera nosotros estamos por un lado viendo baja de tasa, pero por otro lado capaz que se nos escapa el tema de la inflación. Una inflación que ya parece haber sido abandonado, su objetivo de la FED del 2%. Acuérdense que cuando ellos hablan del 2% no están hablando del 2% que da el CPI, sino del 2% que da el PCI. Nosotros acá hemos hablado un poco de esas diferencias. Martín nos ha explicado oportunamente, el PCI es un poco más dinámico, ¿sí? Es como que el CPI toma una referencia fija, de una canasta de bienes y servicios fija, y el PCI va un poco adaptándose a los consumos propios de la familia. Lo tenemos esta semana, digo, un dato para seguir, para ver si podemos imaginarnos más o los recortes que están programados para lo que viene. Desearle para lo que queda
una gran semana, ¿no? Que sean los mejores días de mercado de su vida y le mandamos desde acá un enorme abrazo.